Yo siempre que explico las cosas que hago, siempre digo que soy artista y educador, ¿no? La palabra educador es muy fea, ¿no? Porque parece como que estás como controlando a una persona, ¿no? Pero yo creo que podríamos cambiarla por mediador o mediadora, como le queráis llamar, ¿no? Pero en el momento en que me di cuenta de que las dos prácticas, la de artista y la de educador, podían ir de la mano, entendí esto, ¿no? Como que no siempre hemos de pensar en la figura del artista como un productor de objetos bonitos, o de un productor de lo que sea y que se venda en un circuito comercial, sino que podemos encontrar otros modelos de artistas que pues produzcan, alteren las dinámicas habituales de percepción, participación, exhibición y distribución de la obra de arte o de las ideas o de los saberes incluso, ¿no? Entonces, yo llevo 11 años ya trabajando como artista. Antes tenía un colectivo con mi mejor amigo que se llamaba Carlitos, Carbonell. Éramos como un dúo artístico y también en solitario, ¿no? Y hace 8 ya que trabajo como educador en museos, en centros de arte, ¿no? Entonces, al principio yo no entendía bien cuál era el trabajo del educador, no sé si chafa un poco, pero rápidamente lo entendí. Este soy yo haciendo una visita guiada, disfrazado de museo. Era bastante complejo, lo veis un poco de lejos, pero era una maqueta perfecta. Aquí habían personajes, aquí habían reproducciones de obras de arte, ¿no? Cuando yo empecé a hacer visitas guiadas, solo hice una normal. El resto ya empecé a hacerlas mal. ¿A vosotros os gustan las visitas guiadas? Yo las odio y las amo a la vez, ¿no? Porque la visita guiada es una cosa como un lorito de repetición, ¿no? Nos encontramos en un museo como que alguien te dice el discurso de otra persona. Y cuando yo estaba en esa tesitura, cuando yo me puse a hacer... Llegáis tarde. No pasa nada, estamos en familia. Cuando yo me puse a hacer visitas guiadas, decía, pero ¿qué haces, Ferreiro? ¿Por qué repites esto? No tiene sentido, la gente se aburre. ¿Por qué no puedes señalar? Tienes que hacer así como en Euro Disney, ¿sabíais? Que no es de mala educación hacer así en museos, tienes que hacer con 2 dedos. Entonces, al segundo día, cuando tuve que enfrentarme otra vez a una visita guiada, empecé a modificar las cosas, porque para bien o para mal, a la gente en las instituciones culturales, museos o centros de arte, no les interesa la educación, entonces no te controlan cuando haces una visita. Y empezaba a hacer visitas un poco más extrañas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el guía te venda los ojos, te tapa los ojos y te enseña la exposición sin ver, por ejemplo? ¿O qué pasaría si el guía te lleva a ver los espacios no expositivos, como por ejemplo el lavabo o los pasillos, o incluso la oficina del director y te permite sentarse en su silla? ¿O qué pasaría si... un montón de cosas más, ¿no? Entonces yo empezaba a probar ahí, como quien prueba si el agua está caliente o fría con un pie, hasta dónde podía llegar con mi práctica, y es un poco lo que nos encontramos ahora. Toda buena obra de arte ya es en sí misma pedagógica, porque inspira y despierta nuevas sensibilidades en su público, y eso seguro que también lo habéis sentido alguna vez, cuando nos hemos encontrado delante de una obra que nos choca, ¿no? Y nos sorprende y nos hace pensar y nos de repente transforma. No me duele, ¿eh? No pasa nada, lo hago constantemente. Puedes verlo en mi cabeza, ¿no? Entonces, el poder transformativo de la educación es equiparable muchas veces al poder transformativo del arte, ¿no? Y todo este preámbulo que os he dicho es un poco para explicar cómo me posiciono yo, ¿no? Esta es la foto con la que he abierto y es una pequeña pieza, una pequeña escultura o instalación que se llama Parásito Institucional. Que yo creo que todos los que estamos aquí, todos y todas, somos un poco eso, ¿no? Todos los que... ¿De qué os reís? Vosotros sobre todo, seguro. Como la idea de que un parásito es ese organismo que está dentro de un cuerpo mayor y con su práctica modifica un poquito el organismo mayor y lo lleva hacia otros caminos, ¿no? Que este parásito considera que son quizá más éticos o mejores, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es esta... no sé cómo le llamáis aquí. En España es como una regleta eléctrica, como una... ¿Sabéis? Donde van los enchufes y los cables eléctricos de una exposición. Aquí se... ¿Cómo? ¿Registro? Wow.
muy diferente. Y lo que hice fue parasitarlo o raptarlo y construir una especie de parterre o de espacio donde podía crecer una flor, pero una flor sucia, que es este diente de león, ¿sabéis? Esta mala hierba que crece en cualquier sitio y se reproduce muy rápido y crece súper rápido. La idea era que durante los 3 meses de la exposición esta flor crecería con ayuda de la lámpara de luz LED, que de alguna manera convertiría el espacio en otra cosa, ¿no? Porque no sé si sabéis, las leyes museográficas impiden que hayan flores o plantas en las exposiciones porque las plantas atraen bichos y estos bichos pueden atacar al resto de piezas. Entonces esto es un ejemplo, pero para mí la verdadera, ¿sí o no? La verdadera pieza son la cadena de emails infinita que tuve con todo el personal del museo, que fue súper interesante. Creo que tengo como 39 emails, si no me equivoco, con la directora de la institución, el señor que monta los cables, el personal de seguridad, el jefe del personal de seguridad, la jefa del personal de limpieza, los educadores, la jefa de los educadores, o sea, infinito, ¿no? Y no querían hacer esta pieza, no, y yo, pero no hay obras que vayan a atacar, no va a perjudicar a nadie, no sé qué, no sé cuántos, y al final llegamos a un punto muy interesante, que era, no puedes hacer esta pieza porque entonces va a generar un precedente. ¿Sabéis esta palabra, no? Se usa en el mundo como del juzgado, esto es un precedente. Y así, esta palabra yo me la apropio un poco y me gusta pensar que mis piezas son precedentes de cosas. Los precedentes son estos momentos en los que te permiten avanzar un poquito. Si una vez un artista colocó una flor o hizo que en la exposición se cuidara una flor, puede ser que en la próxima exposición se pueda hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, hasta que el museo cambie y tenga otra forma, ¿no? Este es un centro de arte también desastroso, que está en mi contexto local, en Asturias, en España, que está a punto de cerrar, que se llama La Laboral. Es una lástima porque es un centro muy increíble. Me ofrecieron trabajar allí haciendo una especie como de workshop y a la vez obra, y justo explotó esta crisis, como que es el único centro de arte, creo que único, en España que cierra 3 días a la semana y va a cerrar 3 meses de vacaciones, ¿vale? Aparte de 1 millón de cosas más que las noticias no lo explican. Explotó eso y entonces yo les propuse como obra y como workshop generar un departamento de educación o de programas públicos nuevo, independiente del museo y gestionado por el propio público. Hicimos una convocatoria abierta a todos aquellos agentes culturales de Asturias que quisieran o que querían crear programas y actividades en este museo. Entonces lo que hice fue secuestrar todos estos muebles del Departamento de Educación y Programas Públicos y algunos más que encontré, objetos extraños. La verdad es que tenían un almacén increíble, que os encantaría verlo, igual que me encantó a mí, como con máquinas de palomitas o máquinas de bolas, no sé, cosas muy extrañas sacadas de las exposiciones. Y creamos esta especie como de instalación que serviría, aquí tengo otra foto, que serviría para montar una oficina nueva con todos estos agentes. Pues, por ejemplo, esta chica tiene una librería de libros de autor en Gijón, ella es maestra, ella era gestora cultural, ella tiene una casa rural que es a la vez residencia artística, esta es gestora cultural también, este es artista, este es ilustrador, esta es educadora para gente invidente, y lo que les propusimos es hacer una oficina todos juntos, en el que debatir todas estas cosas y preparar una serie de actividades públicas que sucederían dentro y fuera del museo. También con espacio para merienda, cosa muy importante en España, como el hecho de comer. Y hicimos, en abril vamos a empezar este programa público de actividades y la idea es mezclar. Es decir, por ejemplo, la educadora de invidentes va a hacer un taller con el ilustrador para hacer dibujos. Te estás durmiendo, ¿eh? Te estoy viendo, te estás durmiendo. Casi, para hacer pues talleres de dibujo para gente que no puede ver, por ejemplo, o talleres de dibujo pensados para no ver, pero para gente que sí que puede ver, ¿no? Como toda esta especie de proyectos híbridos que no son los convencionales, ¿no?
Bueno, y esto para acabar un poquito, ¿no? Como esta es un poco, por eso yo siempre hablo de los artistas y los educadores como figuras parecidas, ¿no? Los dos estamos precarizados, autoexplotados, ¿no? Hablo de artistas jóvenes, ¿eh? Ya me imagino que Ricky Tiravanilla no está muy explotado de sí mismo, pero los dos tenemos varias similitudes y sobre todo una misión en común, ¿no? Esa idea de generar un conocimiento, ¿no? Y sobre todo desde puntos de vista divergentes o puntos de vista diferentes que nos pueden llevar a otras maneras de entender el arte y la sociedad.